Buenos días, mi nombre es Luis Arturo Huerta, no soy epidemiólogo, no soy economista, soy alguien que se ha dedicado a la electrónica por muchos años, más de 25. Soy alguien que ahorita últimamente me dedico a vender cámaras, alarmas, tengo trabajadores. eh, Estamos en medio de una crisis, estamos arrancando una crisis por una epidemia que nunca se había visto en tiempos modernos, más bien no tenemos un registro como ahora, es inédita. Y no estoy seguro de que se estén haciendo las cosas correctas, sobre todo no tenemos información. Como encargado de un negocio y de personas que dependen de lo que yo decida, necesito tomar decisiones, necesito saber hacia dónde vamos, necesito saber cómo están las cosas, y no hay información. Hay información a cuentagotas, a veces contradictoria, pero no es información útil para tomar decisiones. La idea se supone que deberíamos de confiar en el gobierno y sobre de eso hacer lo que el gobierno nos diga. Mm, no estaría mal si el gobierno tuviera las mejores personas. Aún así, el gobierno no pasa de tener a cinco de los mejores cerebros de México cuando somos 135 millones de mexicanos. Si el 1% de los mexicanos son los mejores, hay muchos miles de mexicanos que podrían estar apoyando en estas tomas de decisiones, pero si no hay información, si la información tenemos que hacerla cada quien y cada quien desde nuestro campo con nuestros propios conocimientos, no vamos a hacer nada en conjunto, no vamos a progresar en conjunto. Y si solo nos basamos a lo que el gobierno nos diga, están siendo lentos, están escondiendo información, están engañando con alguna de la información que están entregando, a lo mejor con buenas intenciones, pero no sirve para que tomemos decisiones a futuro, todos como nación, todos cada quien en su ámbito, en su lugar donde puedan ser útiles las decisiones. Hago este video con la esperanza de que alguien me desmienta. Hay mucha información que estoy encontrando, no que estoy encontrando, que estoy creando con base a la información que hay, que sí está visible, que no nos han dicho, que no nos han comentado, que necesitamos para esto de tomar las decisiones. No me gusta la información que yo estoy encontrando, es muy exagerada, eh, y ojalá alguien me desmintiera, alguien me diga que estoy cegándome en alguno de los puntos y hacia dónde debería de moverme. O a lo mejor que por mi falta de experiencia o de inteligencia esté exagerando mucho las cosas y me estoy asustando de algo que no es. Para eso es este video y en serio, por favor, alguien desmiéntame, denme números que no estoy viendo, denme datos que no estoy viendo. Hagan lo mismo que estoy haciendo si creen que sí estoy en ese lado, pero no estoy enfocando los números correctamente para encontrar juntos esta información que creo que nos está faltando. En el primer punto les quiero decir que hace 5 días, el sábado pasado, hoy es miércoles 25 de marzo, se nos pidió por parte del gobernador, basado en números de la ODG, la gráfica que estamos viendo es parte de ese reporte que hizo el ODG, de que estábamos en los 5 días más críticos o algo así entendimos, que si nos deteníamos estos 5 días podíamos hacer un cambio muy grande en el asunto del contagio del coronavirus. En México está empezando. El día de esta presentación del UDG creo que andábamos como en 168 casos y eso ya se había salido de lo que ellos estaban estimando. Y esta es la gráfica que presentaron en el video. El video se llama, bueno, ahorita les paso el nombre, algo así como el modelo predictivo de la UDG. En realidad el modelo predictivo nunca nos lo mostraron y lo que mostraron fue esta gráfica de donde se supone que se estaban basando. Nos dijeron que se esperaban 118 casos y que había 160 casos, algo por ahí fue el asunto de la toma de decisiones que nos tuvo 5 días en casa. A mucha gente aquí en Jalisco y a mucha gente en México que también se unió, porque estos números se supone que son tamaño México. Cuando López Obrador y el gobierno de la República todavía no tomaba decisiones de este tipo. Viendo la gráfica ya con calma,
con estos 5 días de no hacer nada le sale no mucho tiempo. Se suponía que aquí está el 19 de marzo. La gráfica aquí dice que los días del año del 2020, aquí estamos en el día 62, 63. Esto no es cierto. Marzo debería de ser, 19 de marzo debería estar por aquí, más o menos. Eh, Según esta parte de la gráfica, bueno, aquí dice que aquí es 19 de marzo. Aquí debería haber los 168 casos o los 200 casos, los que andaban por esas fechas. Y en realidad, extrapolando hacia donde está el eje de la gráfica, estaremos aquí como en 5.000 casos, ya que el número 10.000 está aquí. De hecho, aquí mismo se nota, aquí está el número 8.000 y aquí estamos arriba de la mitad. Esto fue lo que nos presentaron. Con esto nos quisieron explicar, nos explicaron con números en palabra y esto se suponía que tenía que ver con el modelo. Entonces, estos números no tienen mucho de real. 70.000 contagiados en panorama crítico o 8.000 contagiados en un panorama optimista, que se supone que se terminan en 110 días y en un panorama crítico parece que va una curva mucho más grande, la curva de Gauss le nombraban. Esta es información errónea, equivocada. Creo que no están equivocados, no creo que los expertos de lo no sepan hacer un gráfico. Creo que nos presentaron esto para que se viera bonito en el video, pero en realidad no nos quisieron pasar los números reales. Como les digo, no se nos presentó el modelo predictivo. Se nos dijo los datos que ellos habían encontrado y nos dijeron que en 5 días iban a tener información suficiente para ver si funcionó eso de los 5 días. La tasa de, no la tasa de contagio, perdón. El tiempo para que una persona presente los síntomas en promedio es 5.2 días. Si algo funcionó en estos 5 días, todavía estamos al principio del promedio, todavía no tendríamos números reales como para saber qué resultado tuvimos con estos 5 días. Sin embargo, hoy el gobernador ya tiene la presión, supongo, de darnos qué vamos a hacer en base a lo que ya pasó en estos 5 días. Ahorita les doy más números. Bien, si no los he aburrido todavía, denme oportunidad. Vamos a la parte buena. Este es un modelo de predicción de epidemias, se llama el modelo SEIR y está en la página de la Universidad de Arizona, Universidad Estatal de Arizona. Este es su dominio y esta es parte de sus cosas que tienen ahí subidas. Tiene sus explicaciones acá abajo, qué significa cada uno de los puntos con los que se mueven las gráficas. Y aquí tiene las derivadas de donde salen esas gráficas, por si alguien quisiera hacer a mano. Si a alguien le encanta esto de hacer derivadas a mano. Prácticamente son 4 gráficas diferentes de cada una de estas derivadas. Los números que puse son pensando en México, sin ser experto, claro, y con mucha posibilidad de error, pero creo que el error aquí no es tan importante porque en el futuro no va a ser como lo haga un modelo predictivo. El modelo predictivo nos dice hacia dónde vamos, eso nos hace tomar medidas y eso hace que el futuro cambie. El futuro, de hecho, no existe. Es simplemente hacia dónde vamos nos hace corregir para acercarnos o alejarnos de esto, lo que estos modelos están prediciendo. Al hacer cambios, cambiamos estos números y los modelos también nos dan otros resultados. Entonces, el modelo SEIR por personas susceptibles, personas expuestas, personas infectadas y personas que se recuperan. Estas son las curvas que se van formando. Esta parte azul son las personas expuestas, son las personas que ya están empezando el asunto de la enfermedad, pero todavía están en proceso de incubación. Estas son las personas infectadas, estas personas ya están contagiando y ya están en el proceso de la enfermedad. Algunos de ellos están en el hospital, algunos de estos no les pasó nada y andan felices contagiando por todos lados. Algunos de estos se guardaron en su casa en cuanto se dieron cuenta de que tenían algún síntoma o de que estuvieron expuestos con alguien que ya salió como infectado reconocido. La parte verde se viene acompañando a los infectados hasta que cambia. Por cierto, el punto de inflexión está aquí en esta parte de la curva, nada que ver con lo que decía ayer el subsecretario de Salud. Es donde
tangente cruza a la curva. Y bueno, también depende del tipo de gráfico que estemos viendo. Pero en un gráfico así, que se genera una curva, hay una parte donde se cruza la tangente y es aquí el punto de inflexión. Lo que iba. Ahora sí, ya. Si no se han aburrido, ahí voy. El- la parte verde es la gente que ya recibió el contagio y ya salió del otro lado. Algunos salieron muertos. Hay números muy variados, desde el 1% hasta el 4%, hasta el 50 y tantos por ciento, que bueno, eso tampoco es nada real. Pero bueno, la gente que sale del otro lado, que ya no se va a contagiar. Y esta partecita amarilla es la buena. Bueno, es una de las buenas. Es la gente que está lista para ser contagiada. Mientras tengamos números altos aquí, acá abajo tenemos que estar haciendo muchas cosas para que esta parte de acá arriba se baje lo más lento posible, o de preferencia no baje. O bueno, la otra cosa que faltaría sería la vacuna. Y con una vacuna, pues esta gente se cambia de amarillo a verde de un trancazo. Pero bueno, esta es más o menos la explicación de cómo funciona esta gráfica. Para mover estos números de la gráfica tenemos beta, gamma, sigma y los datos de inicio. Yo empecé hace 2 días este gráfico a usarlo y tengo esos números todavía: 127 millones de mexicanos, 900 expuestos y 316 infectados. Los 900 expuestos simplemente traté de multiplicar algo parecido a 3, y bueno, y redondeé por la flojera de poner 948. 127 millones, pues ese es un número aplicado a México. Esto se puede bajar a nivel estado, a nivel ciudad, o a cambiar a otro país. Sigma y gamma son numeritos que tienen que ver con esta enfermedad en específico. Gamma, si no recuerdo mal, tiene que ver con el tiempo que una persona puede estar contagiando, y sigma tiene que ver con el tiempo que una persona expuesta tarda en desarrollar síntomas. Aquí en este caso son 5.2 días y pues es la inversa. Gamma también tiene que ver con la inversa y con ese tiempo que les dije. Y beta tiene que ver con el número R0, el factor R0. Se lo pueden investigar, en todos lados se publica, es algo muy comentado. Según yo, los números R0 del coronavirus se establecieron a principios de la pandemia y no estoy seguro si se deben de quedar ahí. El número R0 puede variar por muchos factores. Es difícil de calcular por tantos factores que tiene que ver con él. Pero lo fácil de saber es que entre más bajemos ese número, entre menos contagios haya. No, el R0 es la cantidad de contagios que puede causar una persona infectada. Entonces, entre menos contagios tenga una persona infectada, el R0 pues, se vuelve más bajo. De hecho, cuando ya hay muchas personas infectadas por naturaleza, el R0 baja. Em, y el R0, bueno, es como la multiplicación de gamma por el factor R0. Digo, el beta, perdón. Beta es la multiplicación de gamma por el factor R0. Y este es el numerito con el que podemos hacer algo. La forma como nos comportamos, la forma como nos cuidamos, lo que hacemos, las personas que vayan sabiendo que están infectadas, lo de guardarnos en casa es una de las luchas que está haciendo, tratar de bajar el beta o el factor R0. Pero aquí es donde creo que estamos mal. No sé si ya lo comenté o están en alguno de los videos que me salieron mal. Pero bueno, ahorita les explico esa parte porque creo que estamos mal. Vamos a viendo gráficos. Este gráfico tiene el beta en 1.76. Déjame ver a qué corresponde esto. Al R0 de 3.02. Entonces, este es el más alto. De hecho, el R0, vamos a ir a números más conservadores. El 250 es el que nos dice lo que se nos ha dicho que es el número R0 normal del coronavirus. Eh, Vamos a aumentar un poquito los días. Estamos hablando de gente infectada al mismo tiempo en cerca de 22, 23 millones de personas. Esto en 220 días, 230 días más o menos. Esta es la parte crítica, esta es la parte
en la que tenemos que enfocarnos, es en la que podemos saber qué es lo que va a pasar. Con el 2.5 de contagio en 250 días a partir de antier, podríamos estar esperando más o menos arribita de 20 millones de contagiados. 20 millones de contagiados, un 10% es lo que se estima más o menos que necesita hospitalización. Significa 2 millones de gente que necesita estar hospitalizada al mismo tiempo. Esto es el asunto de los hospitales, de la falta de capacidad y de aplanar la curva. Aplanar la curva, vamos a esa parte. El 1.4 sería la parte más baja del numerito que se nos comentó del factor R0. Ahí va, ¿eh? Eh, ¿Qué significa aplanar la curva? Aplanar la curva significa que vamos a tener mucha menos gente infectada a la vez y eso va a hacer que los hospitales puedan manejarlo. ¿Qué nos cuesta aplanar la curva? Y esa es la parte a la que quería llegar. En Italia están aplanando la curva, en China aplanaron la curva, de hecho le dieron vuelta a la curva, si los números están correctos, aquí vamos a ponerle más días. Eh, Esto es una curva mucho más plana, de hecho, gracias a lo plano, pues más que nada, además que lo plano es la falta de contagiosidad del virus, que no hay tantos contagiados, es la misma enfermedad, es la misma gente susceptible, pero es menos la cantidad de contagios que se pueden dar y el virus hay una parte en la que ya no puede avanzar más. Aún así, ¿aquí qué serán? ¿8 millones les gusta? 8 millones de contagiados a la vez y esto es una curva plana. Estamos hablando de un numerito de 1.4 de factor de contagio, que para mi gusto es muy, muy difícil de lograr. Y estamos hablando de 600 días, la parte alta de contagio. Eh, Ahorita continuamos. Lo que les comentaba de aplanar la curva. Nosotros tenemos ahorita 5 días guardados. Las escuelas todavía no cumplen 2 semanas de haber cerrado. Eh, Cines, restaurantes, gimnasios, muchos negocios que tienen que ver con juntar gente están sufriendo por estas noticias. Igual ellos a lo mejor no haya mucho que hacer por ellos. Eh, ya estamos ya movimos todas nuestras costumbres de sociedad y productivas algunas para tratar de aplanar la curva. Todavía nos falta mucho para llegar a un nivel de curva de este tamaño. Y a lo que quería llegar es a esto. Bueno, este tipo de curva aún así estaría por los 8 millones quizás de personas contagiadas a la vez, que sigue siendo un número muy alto para manejarlo. Pero estaríamos llegando a él en alrededor de 600 días, un año, 8 meses. Con todo, a como se ve el gráfico, por aquí andaríamos en las 100,000 personas. Vamos a bajarle tantito. Eh, Sería algo así como en los 180 días, donde se nota que ya cambia el gráfico. Esta parte donde ya se nota es que ya estamos saliéndonos de los numeritos bajitos y empezamos en los cientos de miles para, por ejemplo, llegar aquí a los 800 millones. Digo, perdón, a los 8 millones. Entonces empezaríamos a estar molestando ya feo a los hospitales en menos de 100 días. En 200 días estaríamos ya con los hospitales muy, muy llenos de gente y todavía nos falta subir bastante para llegar a los 600 días. Y aplanar la curva nos significa todo esto que estamos deteniendo, toda la producción, toda la gente sin trabajo y sin trabajar, toda la gente sin escuela, para durar así 600 días y llegar a la parte más alta y todavía en 800 días no saldríamos de una curva grande de contagiados. 800 días, pues ya es arriba de 2 años de estar en estas condiciones de estar tratando de cuidarnos. Son las dos cosas, nos enfermamos muy rápido, hay muchísima gente enferma, los hospitales no van a dar abasto, de ninguna de las dos maneras van a dar abasto a los hospitales,
pero va a ser mucha más gente la que va a estar fuera del hospital si lo hacemos todo de un trancazo. O aplanamos la curva con la manera que estamos haciendo ahorita. Es muy costosa, es muy difícil tener a la gente para tanto tiempo, es muy difícil dejar de producir porque todos necesitamos lo que estábamos haciendo para todos. Eh, no nos mantenemos simplemente de que los campesinos y los super sigan trabajando. Aunque el gobierno quisiera darnos una ayuda, no hay un gobierno que pueda mantener a la gran cantidad de su país por 2 años, por 2 años y medio, y todavía de ahí volver a levantar la economía. Entonces, esto de guardarnos en casa, sobre todo la gente que estamos produciendo, creo que no está bien. Lo están haciendo en Italia, lo hicieron en China, pero un problema grande. Suponiendo que llegáramos a los 600 días, suponiendo que llegáramos a los 700 días, a los 800 días, vamos a lo más del optimista, que soportamos 800 días con este modo de comportarnos, toda esta gente amarilla, que siguen siendo la mitad, de 60 y tantos millones de personas, siguen estando susceptibles a ser contagiados. Si bajamos la guardia en cualquiera de estos momentos, toda esta gente amarilla se nos va y todo el esfuerzo hecho de aquí para atrás se va a la basura. Entonces, creo que esto no es sostenible. Estar la gente sin producir, estar la gente encerrada, no es sostenible. Es muy bonito, es muy loable, es muy fácil regañar. Están ya mucha gente quejándose que no pueden sobrevivir 2 o 3 días sin trabajo. Creo que nadie va a poder, un país no podrá sobrevivir 600, 800 días sin trabajo de la mayor parte de su gente. Entonces, ¿qué hacemos? La idea de esto es comentar, informar lo que yo me enteré con números, muy equivocados si quieren, pero no sé qué tan equivocado puedo estar como para que esto no sea algo que nos dé de pensar, pues, o sea, si esto fuera 3 millones en vez de 6, si esto fuera 10 millones en vez de 6, si esto fueran 800 días en vez de 600 o fueran 300 días, de todos modos son números muy, muy grandes, son muy números inmanejables. Es muy probable lo que les digo y acepto todas las correcciones que me hagan de que hay errores en esto. Pero es importante saber, no podemos dejar de producir y tampoco podemos soltarnos a la enfermedad. Se va a ver ridículo, pero vamos a tener que andar vestidos de alguna manera de no contagiarnos. Y vamos a tener que separarnos entre personas en la calle, en lugares, por muchos, muchos meses o años, hasta que esta pandemia se deshaga de nosotros. Y la otra parte sería hasta que salga la vacuna. Y aún así, falta que la vacuna llegue, falta que la vacuna se compre, se produzca en cantidades suficientes, que salga en un precio aceptable, y hasta que un 70% de la población o se enferme o se cure por la vacuna, podemos dejar de pensar en este tipo de medidas. O sea, vienen 2 años, un año, no sé, depende cómo lo enfrentemos, a dejarnos enfermar todos, que se mueran todos los que se tengan que morir y le echamos la culpa a Dios, a tratar de no enfermarnos y usar medidas que sean sostenibles, algo que podamos estar haciendo todo el tiempo. Separar gente, andar con ropa especial, con cubrebocas, ¿no? Bueno, los cubrebocas se supone que no ayudan tanto, andar con desinfectantes y desinfectar todo con lo que vamos a trabajar, dinero por toda la gente que maneja dinero, sobre todo monedas, eh, va a costar recursos también. No es la misma velocidad que trabaja un cajero, por ejemplo, en un banco, contando todo el dinero que recibe y por el que sigue, el que sigue, el que sigue, y así nos toca hacer filas, que tener que desinfectar cada cosa que está haciendo o estar desinfectándose cada minuto, cada 5 minutos. No sé si sus manos aguanten eh, infecciones, limpiezas. Mm, Eso pensando en un cajero, pensando en el súper, las colas que estábamos acostumbrados a hacer y que de por sí se nos hacían molestas. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo vamos a funcionar con sociedad tratando de no contagiar, pero tratando de continuar produciendo? Todo esto tiene que cambiar. Todo esto ya no es, ya no podemos volver a eso. Mucha gente se va a morir. 70% de nosotros tenemos que contagiarnos.
En conclusión, eh, ayúdenme. Eh, no porque yo necesite ayuda ya, es algo que tenemos que estar comentando fuera del gobierno. El gobierno nos está tratando de proteger. Hoy anuncia cosas el gobernador de Jalisco. Vamos a ver qué anuncia. Pero Italia y a España y Francia y China están en un modelo no sostenible de tratar de detener la pandemia. A lo mejor es algo que se deba de hacer en caso de que se vaya de las manos hasta volverlo a controlar, pero hay que tener otra estrategia para el día a día, para que sigamos funcionando como sociedad. Muchas cosas igual cambian, pero necesitamos estar informados. Las mejores mentes del país, las mejores mentes del mundo deben de estar enfocadas en crear la nueva sociedad en la que vamos a vivir. Cómo no contagiarnos por una buena cantidad de meses y cómo interactuar como personas, como negocios, como, pues sí, producción, estudios, religión, cómo continuamos con una vida a la que estábamos acostumbrados, a la que tenemos que vivir. Somos gente social, somos seres sociables, sin colapsar, tratando de conservar algo del progreso y, y pues tratando de perder a los menos gente posible porque son nuestra gente. Estamos hablando de que si el 70% nos vamos a contagiar, lo dijo Angela Merkel, no es un número que yo inventé, y tiene la razón de lo de la inmunidad del rebaño. Que lleguemos a un 70% de contagiados. Véanlo con gráficos o véanlo de la manera que sea. 70% de 125 millones. Son 87 millones de contagiados. Sin gráficos. 87 millones en 2 años. En 750 días. Son... ¿Estamos hablando de millones? Tendríamos que enfermarnos 116,000 personas diarias para en 750 días completar los 87 millones para tener inmunidad de rebaño. Con gráfico, sin gráfico, es un número muy, muy grande. Los hospitales no van a poder. Mucha gente de los hospitales va a arriesgar la vida por algo que no se puede controlar. Aún así van a salvar vidas. Eh, y bueno, esta gente, estos 70% significa yo, significa buena parte de mi familia, significa buena parte de mis amigos, mis clientes, mis proveedores, pues la gente con la que convivo. Un 70% de todos nosotros tiene que enfermarse, tiene que pasar este proceso. Con todos los otros porcentajes, la gente que va a salir bien, la gente que no va a tener síntomas, la gente que va a estar hospitalizada y la gente que se va a morir. Eh, Tenemos que cambiar la forma como somos como sociedad. Entre más nos separemos, entre menos nos contagiemos, pero este es un virus de contacto y de cercanía. Entonces, y no solo contacto de persona a persona, sino el contacto de lo que tocaron otras personas. Entonces, algo tenemos que cambiar. Necesitamos, les decía, las mejores mentes del mundo trabajando en esto, no como trabajo, planeando el futuro de esta sociedad en la que estamos. Desmiéntame por favor en lo que estoy mal, porque quiero ver un panorama más favorable, pero sobre esto tengo que planear mi futuro y el futuro del trabajo que tenemos aquí y pues saber hacia dónde vamos. Estos números cambian semana con semana por cada acción que se va tomando, pero de cualquier manera les digo, 116,000 personas diarias tendríamos que enfermarnos para hacer la inmunidad de rebaño en 750 días. Hay que cambiar cosas y hay que hacerlo lo más pronto posible. Lo principal es que necesitamos la información para que todos los cerebros capaces del planeta estén aportando ideas.